En el invierno del 2013 en París encuentro con Eduardo García Aguilar. Bueno, Lef, esta Lef. es mi cerveza favorita. Ajá. Se llama Lef, es una cerveza belga. Sí. Y cuando no hay Lef, tomo Grimbergen, que también es de una cerveza belga, de monjes medievales, de modo que esta es mi cerveza, ¿no? Lef. Una Lef. Pues salud, estimado Eduardo García Aguilar. Salud. Aquí en París, en la que ha sido ahora su hogar desde hace muchos años. Pues Eduardo indudablemente es reconocido por sus textos, de los cuales de pronto hablaremos aquí un rato en esta charla, pero también nos interesa descubrir al individuo que se esconde detrás de esas letras, ese personaje que de una otra manera también tiene una experiencia muy interesante y que de una otra manera he tenido la fortuna de ir conociendo poco a poco. Eduardo, pues cuéntanos cómo un latinoamericano, un manizalita, termina viviendo durante muchos años, luego de haber recorrido también otras ciudades importantes en el mundo como la Ciudad de México, termina aquí en París, ¿sí? Instalado, seducido también por esta ciudad como muchos intelectuales y artistas. ¿Cómo París se convierte en esa segunda o primera casa en este caso? Bueno, acuérdate que Manizales es el centro y el origen de una cultura que se considera, ¿no? Se consideraba arcaica en Colombia, que era la cultura greco-quimbaya, greco-latina, es decir, toda una generación de intelectuales de derecha de los años 20 y 30 en Colombia eran totalmente adictos a la cultura francesa, y Manizales tuvo la primera editorial privada colombiana, que fue Arturo Zapata Editores, que publicó a León de Greiff, que publicó a Fernando González, y publicó prácticamente todos los clásicos de la literatura colombiana, bueno, Risaralda, de Arias Trujillo, César Uribe Piedrahíta, Toa. Entonces Manizales fue el centro cultural de Colombia en los años, entre los años 20 y 30. La Patria, que era un periódico también de derecha, existía desde antes, y todos los autores que comenzaban a sonar en los años 20 y 30 publicaban en la editorial de este personaje que se llamaba Zapata. De modo que hay una tradición cultural de Manizales. Manizales es una ciudad colombiana muy desconocida por los colombianos. Es decir, ni los bogotanos la conocen, ni los santanderianos, ni los costeños, ni los bayunos tampoco. Es decir, es una ciudad que estuvo siempre muy cerrada allá arriba, junto a los volcanes, pero es una ciudad con una gran historia cultural y económica, porque el auge del café a fines del siglo XIX y comienzos del XX llevó a que esta ciudad fuera una ciudad muy rica, una ciudad con una gran acumulación de capital en los años de comienzo de siglo, y tuvo una tragedia, dos tragedias que marcaron profundamente su vida en ese momento profundo de acumulación de capital, en que la burguesía manizaleña venían a París, vivían en París. O sea, el café se convirtió en un producto mundial muy importante, como la cocaína posteriormente en los años 80 y 90, pero el café era muy importante. Entonces Manizales fue una ciudad profundamente rica que tuvo un trauma muy importante en 1925 primero y luego en 1926, que fue que se quemó, se incendió. Y ese incendio destruyó la ciudad, de modo que la gente de esa ciudad, con ese capital enorme que había allí, decidió reconstruirla, y como tenían tanto dinero trajeron arquitectos austríacos, franceses, italianos, que reconstruyeron la ciudad. Es una ciudad que es un ejemplo arquitectónico del Art Deco. Han destruido mucho, pero hay un centro muy importante, Art Deco y republicano, extraordinario, construido por todas las familias que reconstruían sus casas, o todas las instituciones, o todos los
lugares públicos serán reconstruidos con arquitectos franceses, austriacos, italianos. Entonces hay toda una reconstrucción de la ciudad, en cuyo centro está la construcción de la catedral, que es algo demencial. Es decir, es tanto el dinero que hay allí en esa ciudad que ellos deciden hacer un concurso en París, los marisaneños, en Bellas Artes de París, para construir una catedral gótica, que sea la catedral gótica más grande del mundo. Y Papio y Bonarda ganan este concurso y construyen, bueno, dan los planos y luego vienen arquitectos de diferente tipo y trabajadores y construyen una catedral gótica en cemento armado que es gigantesca, es 4, 5, 10 veces más que Notre Dame. De modo que en torno a esa nueva catedral que se comenzó a construir en los años 20-30, surge una ciudad absolutamente monstruosa en los Andes, alrededor de los volcanes, que tiene una catedral gótica en cemento armado que domina toda la vida de las ciudades, de todos los puntos cardinales. Tiene varias, alrededor de 40, 50 manzanas de un arte y una cantidad de construcciones, de una calidad y una belleza que por fortuna se están recuperando, aunque algunos edificios muy importantes como el Teatro Olimpia fueron destruidos. De modo que yo crezco porque mi padre tenía la oficina precisamente a una cuadra del Teatro Olimpia, que fue destruido, y diagonal del Hotel Escorial, que es un edificio Art Deco, y a 2 cuadras de la Gobernación y de muchos edificios Art Deco. De modo que toda mi infancia va desde una vieja casona de Bareque, de esas viejas casas de varios patios de la vieja Manizales, ir a la oficina de mi padre, que queda junto a un café que se llama El Osiris, que es también un edificio Art Deco, que todavía existe. Aún existe ese café. Y que Carlos Palau quiere hacer o está haciendo una película en la que va a destacar profundamente esa parte arquitectónica de la ciudad, de modo que toda mi infancia transcurre en una ciudad Art Deco, de Bareque, antigua, pero también hacia un centro completamente Art Deco. Entonces yo viví desde muy temprano con una imaginería que era una imaginería más europea que tropical. Y cuando tengo 14 15 años, mi padre me dice, bueno, ¿quieres estudiar en el Colombo Americano inglés o quieres estudiar francés en la Alianza Francesa? Escoge. Y yo opté por el francés, en la Alianza Francesa. Y entonces dijo, bueno, de acuerdo, ¿quieres estudiar francés? Más adelante. Entonces yo comencé a los 14 años, iba a cumplir 15, a estudiar francés en la Alianza Francesa de Manizales. Alianza Francesa a donde iban fundamentalmente los políticos o los abogados o la gente que ya estaba llamada a tener cargos importantes o del exterior o otro lado, y las esposas de las personas pues, ricas de la ciudad. Yo era el único alumno niño, joven, de 14 años, y a los 14 años pues conocí un profesor que se llamaba Monsieur Tasson, que era un normando de Valpich, un personaje un poco de los años 30, un poco de entreguerras, un hombre normando, un bon vivant, que amaba el vino, muy rebelde, muy inteligente. Y este maestro enseñaba el método audiovisual de francés y él le gustaba el vino, como a todo francés. Entonces dijo, mire, cuando se apagaban las luces para el curso de audiovisual, decía, mira, no se puede aprender francés si no se toma vino. Entonces sacaba una botella, sea de vino o de coñac, y servía a cada uno de los alumnos una copa. Yo era menor de edad, prohibido pues ofrecerle alcohol a un menor de edad, pero me dijo, usted también, niño, y me sirvió una copa de coñac, me acuerdo muy bien. Y dijo, tomen y así van a ver que van a aprender mejor. Entonces yo ingerí aquella copa y yo dije, no, es un país donde se toma esto y uno puede sentir esta cosa tan maravillosa a través de la lengua y del licor, pues es el país que yo más amo. Entonces mi amor por Francia viene a los 14 años del profesor Monsieur Tasson, que me dijo que la cultura francesa entraba con vino y con coñac. De modo que de ahí viene mi amor. Bueno, comenzó
Es decir, eran profesores muy excelentes, franceses de aquella época, pues, estamos hablando en el 69, 70, 68, 69, 70, es decir, acababa de ocurrir la Revolución de Mayo 68 acá, entonces nos hacían escuchar a Brassens, a Brel, leíamos, por ejemplo, yo leí Le Mot de Jean-Paul Sartre cuando tenía 15 años, cuando yo terminé mi segundo o tercer curso con muy buenas notas, tuve un regalo de parte del director que se llamaba Monsieur Villeneuve, que fue La Chartreuse de Parme de Stendhal, y estaba toda la biblioteca francesa y todo el cine francés y toda la música francesa, de modo que bueno, yo quedé en la adolescencia, a los 14 años, enamorado de Francia, y mi objetivo desde entonces era venir a vivir a Francia. El curso de la Alianza Francesa comenzaba precisamente con una serie de frases que decía voilà Monsieur Thibault, voilà Madame Thibault, où habite Monsieur Thibault? Monsieur Thibault habite au número 3 de la Place d'Italie. Y bueno, el destino ha hecho que muchos años después, muchas décadas después, yo viva precisamente en la Place d'Italie, que estuvo presente pues en las primeras frases que aprendí de francés en la Alianza Francesa. Entonces, después de esa, digamos, esa iniciación en esa ciudad tan importante y maravillosa que, como tú dices, sí, realmente desconocemos, como es Manizales, decides emprender ese viaje, un viaje que hasta ahora ha sido sin retorno, porque digamos, aunque bueno, has regresado varias veces y todo, pero me refiero que ya has hecho de París tu segunda casa. Cuando se convierte en tu segunda casa y después de esas décadas de haber vivido acá, ¿cuáles son esos periodos precisamente de esa historia que ha vivido Eduardo García Aguilar aquí en París, que recuerde con mucho cariño, que diga ese periodo fue el más maravilloso, aunque siempre hay otros por supuesto, pero que tú recuerdes con mucho agrado y especial de todos esos años que has pasado por acá? Bueno, antes de responder esta pregunta, yo quisiera decir que yo tuve una etapa bogotana. Bueno, al terminar el bachillerato en Manizales, nos trasladamos a Bogotá y yo empecé a estudiar sociología en la Universidad Nacional de Colombia, universidad en la que estudié 2 años. Y bueno, debido a las huelgas que había en aquella época. O sea, el viaje no se da a Europa inmediatamente, no es supremo. No, yo estaba en Bogotá, vivíamos en Bogotá, mi papá compró una casa en Bogotá, nos fuimos a vivir a Bogotá. Mi papá amaba Bogotá desde los años 30, era su ciudad, él vivía en Manizales, porque bueno, era un personaje típico colombiano de aquella época, que bueno, tuvo que emigrar también por la violencia y todo eso, pero Bogotá para él era una ciudad muy importante. Entonces, bueno, cuando yo terminé el bachillerato nos fuimos a vivir a Bogotá, entonces yo estudié 2 años en la Universidad Nacional, y considero que los 2 años de la Universidad Nacional probablemente desde el punto de vista intelectual sean los más importantes de mi vida, porque la Facultad de Sociología había sido fundada por Camilo Torres, Orlando Falborda, y era un centro realmente intelectual y de estudio muy importante, que había revolucionado el pensamiento socioeconómico, sociopolítico de Colombia. Y tuve yo allí, ya habiendo llegado a los 17, 18 años, a estudiar Sociología Nacional. Yo me presenté en Manizales y pasé el examen. En ese entonces Sociología era como periodismo hoy, la carrera más exitosa. Todo el mundo quería ser sociólogo en aquella época. Y yo pasamos 2 de Manizales, y yo fui uno de los que ganamos ese examen para ingresar a la Facultad de Sociología, lo que era como una especie de gran privilegio. Ricardo Navarro y yo fuimos los únicos 2 de Manizales que pasamos. Entonces, cuando yo llegué a la Nacional, encontré una playa de profesores extraordinarios, en la que yo destacaría al doctor Darío Mesa, a quien yo considero mi Habermas. Es decir, es un personaje absolutamente extraordinario, en cuya clase, brillante, nos dio absolutamente todas las bases para pensar y entender el mundo y la historia contemporánea.